Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Saben, creo que todos los problemas que pienso y creo, la mayoría de las situaciones que pasan en nuestras vidas, o los problemas, en este caso, ya sea de cualquier índole, pero en este caso aún a veces están los problemas económicos, a veces porque normalmente pasan, como dice la palabra de Dios, por no obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, muchos de los males o muchas de las circunstancias o de las cosas que pasan en nuestras vidas es por falta de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy en estos tiempos podemos decir qué es verdaderamente qué es ser una persona próspera, o qué es ser una familia prosperada. Y en realidad hoy en este tiempo se pueden decir tantas cosas, ¿sí? Normalmente nosotros como seres humanos decimos, yo soy una persona próspera, o somos prósperos porque tenemos esto, tenemos el otro, o sea, por lo que tenemos, por las pertenencias que tenemos, por los bienes que tengamos, y declaramos, si esa persona, si ustedes ven, o su vecino o uno de sus familiares los miran que tienen lo suficiente, o tienen, digamos, todo, o dicen, esa persona está prosperada, o esa persona les está yendo muy bien, ¿sí? Y creo que de alguna u otra manera tiene su lugar, pero no realmente, bíblicamente, no realmente es una persona próspera, porque hay personas que aún sin Dios pueden tener aún más que un hijo de Dios, pero eso no significa que esa persona está bendecida, ¿sí? O sea, una persona puede tener, aún sin seguir a Dios, aún puede tener riquezas, pero no necesariamente puede ser prosperada, no es una persona bendecida. Porque ¿a costo de qué puede tener esa persona esas cosas? ¿A costo de qué? ¿De temores? ¿A costo de qué ha sacrificado para tener lo que tiene? ¿Sí? La familia, la esposa, el esposo, los hijos. No nos engañemos a nosotros mismos. Aún a veces una persona próspera puede ser una persona que tenga la capacidad de poder pagar aún sus propias deudas. Porque si tú puedes decir, yo soy una persona bendecida, pero si tú estás viviendo en deudas, entonces tú no eres una persona bendecida. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo el yugo de tus acreedores, bajo las personas que tú les debes. Entonces no eres una persona libre, no somos unas personas libres. No necesariamente podemos decir, soy bendecido, pero en la práctica no estamos bendecidos, porque estamos bajo ese yugo, bajo el yugo de la deuda. Entonces, aún si tú puedes decir, si Dios o seguimos los principios de la palabra de Dios, y que nos dé la capacidad de poder aún saldar nuestras deudas, entonces aún ahí se ve que ahí somos unas personas bendecidas o prósperas. Porque hay personas, o hay dentro de la iglesia, que muchas personas están viviendo bajo el terror de sus deudas. Y eso, creo que la palabra de Dios nos muestra o nos enseña que no podemos vivir así. Un hijo de Dios no puede vivir así. Y lamentablemente, nosotros como nuestra cultura, nosotros como inmigrantes, ya sea el tiempo que hayamos venido años atrás, o aún si tú hayas nacido aquí o te hayan traído, pero si hay una razón por qué estamos en este país, es ¿por qué? Porque en nuestros países de origen, ¿sí?, no había lo necesario, y venimos aquí para buscar como se dice, ¿verdad?, una mejor vida. Pero te das cuenta, o nos damos cuenta, que cuando venimos aquí a este país, nos damos cuenta que nos atrapa el sistema, ¿sí? Nos atrapa la vida cotidiana de la vida, y después
vivimos como aquellas personas que no conocen al Señor. ¿Cuánto no hemos sacrificado nosotros en la vida personal? ¿Cuánto nosotros no hemos sacrificado la misma familia por el nombre de la prosperidad o por el nombre del bien de nuestra familia? Y nos damos cuenta que lo hemos lastimado a nuestra familia tanto. Amén. Entonces, por ello, mi hermano, no necesariamente el que veas una persona que tenga, no necesariamente quiere decir que esa persona está prosperada. Puede ser que tú y yo no tengamos lo que otros tengan, pero si estás viviendo en paz, si estás obedeciendo la palabra de Dios, si estás durmiendo tranquilo, si estás bendiciendo a Dios con tus bienes, entonces ahí podemos decir que tú eres una persona bendecida. Porque nosotros, si tú te das cuenta, nosotros tenemos mucho temor en vivir y depender en Dios. Tenemos mucho temor, sinceramente. Porque cuando nosotros, como te dije, venimos con un punto aquí. Quiero hablar en este contexto porque creo que todos encajamos aquí. Venimos con ese punto de decir, voy a una mejor vida. Y dependemos de lo que es correcto, dependemos de las riquezas. O sea, en cierta manera, cuando uno no conoce al Señor, dependemos de la bendición de esta tierra. Pero ya cuando conocemos al Señor, seguimos dependiendo de lo que nos puede dar esta tierra, primeramente, lo que nos puede dar, digamos, esta tierra. Pero cuando ya venimos a los pies de Jesús, debemos de entender que nuestra provisión antes de todo es ¿quién? Es Dios. Entonces, si te das cuenta, tenemos mucho miedo, mucho temor en depender totalmente de Dios. Hoy te lo aseguro que muchos de nosotros, o muchos cristianos aún están trabajando hoy domingo. Y hay algunos que yo entiendo la razón, que hay unos que sí los obligan por el trabajo, yo lo entiendo ese punto, pero hay unos que por decisión propia, en su mayoría casi es por decisión propia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están, o sea, dicen, están dependiendo de lo que les puede dar o lo que puede dar el mundo, no lo que puede dar Dios. Y nos damos cuenta que todo eso, el no obedecer a Dios y lo otro, para terminar este punto, nos damos cuenta cuando la iglesia o cuando nosotros no somos dadivosos. Porque decimos, ¿por qué tengo que dar? Y eso es lo que está en la calle, ¿no? ¿Para qué voy a una iglesia? Y lo peor de todo, yo lo entiendo de las personas que no conocen a Cristo. Yo lo entiendo, está bien, no hay problema. El diablo de alguna manera los tapa, de alguna manera enceguece su entendimiento. Pero habemos muchos que hemos conocido la palabra de Dios o conocen la palabra de Dios y dicen, ¿por qué tengo que ir a la iglesia y dar? Ese es el gran problema. Porque al no hacer eso significa que tú estás dependiendo o no estamos dependiendo el 100% de Dios. Porque una cosa es decir, yo dependo de Dios, yo amo a Dios, y otra cosa que se refleje en tus acciones. Porque todos nos podemos, como se dice vulgarmente, nos podemos llenar la boca de decir, Dios, yo dependo 100% de Dios, yo estoy con Dios, pero ya en nuestras acciones es otra situación, ya en el corazón ya es otra situación, ya se mueve otra situación en el corazón, y se da cuenta Dios, porque yo no es la intención de juzgarte a ti, sino Dios mismo se da cuenta que tu dependencia no está en Él, sino está en tus fuerzas o está en lo que tú tienes. Entonces, si oyeres mi voz, si hicieres, entonces yo te bendeciré. Y eso es un gran problema. Es un gran problema esto, porque cada decisión que tú tomes, aún en tu economía, tú vas a afectar a tu familia. Porque muchos de nosotros, padres, en este caso
pensando solamente en ti y no estás pensando en la siguiente generación. Y cada decisión que tú haces aquí, ¿vas a bendecir o vas a maldecir tu generación que viene? ¿Sí? Ese es el problema, que puedes poner, te digo, tú puedes ser un cristiano y puedes estar dependiendo del mundo, por decirlo así, o de tu trabajo y no depender de Dios, pero tú no estás preparando a tu gente o a tus hijos para, o sea, la bendición, o sea, y aún puedes ser prosperado, aún puedes tener lo suficiente o a más de lo suficiente, pero entonces tú no estás preparando tu siguiente generación para que reciba la bendición. Si tú no estás enseñando a tus hijos, si tú no estás enseñando con tus hechos, con tu ejemplo a tus hijos, entonces no esperes o lo que crees, la bendición que tú tienes, simplemente cuando tú partas de esta tierra, ahí se corta y no va a haber bendición para tu siguiente generación. Por ello, hay veces que yo no entiendo a los papás. ¿Por qué? Porque a la misma vez yo veo a los papás que ellos están viendo su propio porvenir de ellos. Y no están pensando aún en su propia familia, en sus propios hijos. Por ello, mi hermano, debes de entender una cosa. Si Dios o el Señor nos ha dado, antes sobre todas las cosas, lo que nos ha dado, el punto es de que nos ha hecho, ¿qué? Administradores. Porque nada es nuestro. Ni aún tu propia vida, ni aún mi propia vida es tuyo, ni es mía. Ni es tuya, ni es mía. O sea, el Señor nos ha dado o nos los presta para que nosotros podamos administrarlo. Amén. Pero si no estamos escuchando la voz de Dios, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces la bendición se corta. Y sí me puedes decir, pastor, sí, pero yo tengo esto, yo no necesito, yo acá. No importa. La pregunta es, ¿hasta cuándo vas a tener eso? Y cuando llega el momento de la aflicción, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces no estás actuando con los principios bíblicos, estás actuando como el mundo piensa. No estás dependiendo, o no estamos dependiendo de lo que el Señor, a través de los principios de la palabra de Dios. Porque sin obediencia nosotros no podemos ser bendecidos. O sea, todos los males, todos pueden decir, sí, podemos, yo te puedo venir aquí y decirte, declararte bendición, declararte la palabra de Dios, pero si tú no la obedeces, si tú no la sigues, no vas a ser bendecido. O sea, significa que tú y yo tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Significa que tenemos que hacer la palabra de Dios. Y en estos tiempos se ha puesto de moda, que simplemente es creer o pensar que una declaración, o pensar que solo declarar las cosas van a suceder. No. Las cosas no suceden de esa manera. Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de cuando sus hijos o cuando la palabra de Dios es obedecida. Solamente de esa manera vamos a ser bendecidos. Solamente de esa manera vamos a ser de verdad bendecidos. Amén. Deuteronomio 4:40, por favor, ahí mismo. Fíjense. Dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a quién, y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. O sea, en pocas palabras, guarda los estatutos, guarda la palabra para que te vaya bien, y para que le vaya bien a quién, a tus hijos. Amén. O sea, debes de pensar, o sea, iglesia, te lo he dicho, tienes que empezar a cambiar tu mentalidad a una mentalidad generacional, a una mentalidad de que un día tú y yo vamos a partir de aquí, pero ¿cuál es la bendición? ¿O cuál es la bendición que tú vas a dejar? ¿O la herencia que tú vas a dejar a tus hijos? ¿Sí?
Porque llegamos aquí, hemos llegado a este país y muchos de ustedes, y les alabo el gusto, les alabo, y de verdad, yo de verdad, y no es por sobajar, pero yo sé que ustedes de alguna u otra manera han luchado para levantar a su familia. Porque yo entiendo el contexto de nuestra gente, yo entiendo el contexto de lo que como personas venimos a este país y luchamos y trabajamos, porque no es el mismo contexto de nuestros países de origen, pero yo lo entiendo. Yo sé que hay momentos que la mamá o el papá, los dos tienen que trabajar fuertemente, yo lo sé, pero eso no te da o no nos da el lugar de dejar a un lado al Señor, ¿sí? Porque cuando eso pasa, ¿qué ha pasado en todos estos tiempos? Normalmente cuando ya los hijos crecen, ya no puedes remediar lo que tú hiciste mal, porque te esforzaste para darles, pero no te diste o no tuvieron lo que verdaderamente necesitaban, que eras tú con ellos. Porque mira, un día estaba platicando con una familia y hijos de Dios, y me dice, ¿sabe qué? Cuando yo estaba criando a mis hijos, en este caso la esposa diciendo, me puse de acuerdo con él, con el esposo, y dice, no importa, si comemos aunque sea puros frijoles, pero yo me quedo con los niños. Y wow, dije, gloria a Dios, amén. Y yo digo, gloria a Dios, pero ya en el momento que me estaba diciendo eso, ya era otro contexto, ya los niños ya eran grandes, ya estaban en el colegio. Pero lo que no hicieron cuando estaban chiquitos los niños, ya lo estaban haciendo cuando ya los niños no estaban. Ya ni ellos se veían. O sea, a veces creemos o pensamos que las cosas, humanamente siempre queremos algo mejor, pero ¿el costo de qué? ¿El costo de qué? El costo de tu salud o el costo de vivir una vida, lo voy a decir, o una vida miserable, una vida sin sentido, sin razón, una vida donde solamente te quejas, una vida donde solamente quieres llegar a casa y dormir y descansar y no tengas la capacidad ni de estar disfrutando a tu propia familia o tu esposa o tu esposo, ¿a precio de qué? Eso no es vida, eso no es bendición, eso no es lo que el Señor te ha llamado. El Señor te ha llamado para bendecirte, el Señor te ha llamado, te ha dado para que tú disfrutes. Y si tú no estás disfrutando aún tu propia esposa o tu esposo o tus hijos, entonces examínate qué está pasando. Amén. Examínate entonces qué está pasando en tu vida. ¿O cómo estás viviendo la palabra de Dios? Pero tú me puedes decir, pero pastor, es que tú no entiendes. No entiendo, es la verdad. No entiendo. Yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo. No entendí a este matrimonio. Yo no lo entendí. Hombres con llamado, hombres con unción, hombres en el sentido, un matrimonio donde Dios los quería usar. Pero ¿qué pasa? Ellos siempre frustrándose y en toda la noche solamente hablando frustraciones. Es que Dios. Sí, pero no estás obedeciendo la palabra de Dios. Y luego un tiempo escuché que hubo un despertar en el hombre y después ya no estaba otra vez en la iglesia. Y después me dijo, me siento usado por Dios. No, pero en el sentido de que se sentía echado a un lado. No, era en la decisión que él había tomado o ellos habían tomado. Amén. Mi hermano, no culpemos a Dios de nuestras malas decisiones. No culpes tu frialdad, no culpes tu ¿cómo se podría decir? Tu frustración a Dios. Mejor examinemos a qué
vidas, cómo estamos, si estamos obedeciendo la palabra de Dios o no la estamos obedeciendo. Eso es lo que debemos de hacer. No culpes a terceros de tu condición espiritual. Mejor hay que examinar nuestros corazones si estamos obedeciendo la palabra de Dios. Amén. No culpes a tus hijos, no culpes a tu esposa o tu esposo de tu condición espiritual. Examínate si tú estás siguiendo la palabra de Dios. Porque la palabra, no, mira, la vida cristiana, no creas que es la vida que, fíjate, nada más imagínate cuántos años vas a vivir. Esperemos que Dios te dé larga vida. Espero que Dios te dé larga vida. Pero en esa larga vida, ¿cómo tú y yo vamos a vivir? ¿Obedeciendo la palabra de Dios o desobedeciendo? Porque es tan fácil, muy fácil, nuestros corazones se pueden desviar. Ahí está en el caso de Abraham. Su corazón se deslizó muy suavemente al corazón de su propio hijo. Y dice Dios, ¿qué onda? ¿Y yo qué? ¿No que yo era yo tu amado? ¿No que yo soy tu Dios? ¿No que yo te amo? ¿Tú me vas a amar con toda la intensidad de tu corazón hasta que te mueras? Pero yo no estoy mirando ya ese corazoncito conmigo. Ya estoy mirando ese corazoncito con Isaac. ¿O no fue así? Tráeme a tu hijo que tú amas y me lo vas a sacrificar. O sea, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, nuestros corazones se pueden desviar muy fácilmente del corazón de Dios. Pero Abraham seguía sacrificando. Abraham se le seguía diciendo el amigo de Dios. Abraham seguía escuchando la voz de Dios. Pero Dios vio algo que ya no estaba ahí, que era el corazón de Abraham hacia él. Amén. Pero pastor, yo vengo a la iglesia. Yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo estoy con mis bienes a los que me piden ayuda, yo les ayudo, tengo la mano abierta. Pero algo está pasando en mi vida. Pero mi hermano, examinemos nuestras vidas. Caminemos, maduremos en la palabra de Dios. Maduremos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también maduremos en haciendo la palabra de Dios. Amén. Porque de otra manera no vamos a ser bendecidos. De otra manera no vamos a recibir bendición. Solamente aquel que escucha la palabra de Dios, solamente aquel que hace la palabra de Dios. Y prepararte que cuando tú ya no estés aquí, esa bendición pase a tus hijos. Amén. No es nada oculto que yo les he dicho. Yo vengo de la miseria. Sí, de la miseria. Yo vengo de la miseria. Y lo peor de todo, vengo de una familia cristiana. Pero vengo de la miseria. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, siempre me pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? El tío progresaba, mi otro tío progresaba, pero mi papá nunca pudo levantar cabeza en lo económico. Y trabajó. Si ahorita todos sus males es porque trabajó como un buen trabajador. Un hombre súper trabajador. Que los únicos días que yo lo veía en casa era, o sea, durante el día, era el domingo porque tendría que ir al templo, y era el Viernes Santo. En los únicos días que lo veía, que lo podía yo tener ahí. Pero de ahí de todos los días, puro trabajo. Pero yo nunca vi que levantara cabeza económicamente. Y cuando de repente venía la bendición, se veía un poquito, una calamidad venía. Y todo para los doctores.
eso. O sea, yo digo, ¿pero por qué? Me convierto al cristianismo y empiezo acá a romper maldiciones acá y todo eso. Y también luché, y de repente pasaron los años aquí en Estados Unidos y yo veía que mis primos venían y se iban y wow, levantaban y yo, más nada. Parecía que apenas había llegado de allá del rancho. Pero ¿sabes por qué? Porque uno no cambia su mentalidad y también uno empieza a servir al Señor de todo corazón. A obedecer la palabra de Dios. A obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Muchos de ustedes tienen, como les digo, tenemos miedo. Yo tenía 3 trabajos cuando me convertí al cristianismo. ¿Se imaginan dejar 3 trabajos, dejar 2 trabajos y vivir solo con un trabajo y servir al Señor? Wow, eso para un nuevo es mucha prueba. Es mucha prueba. Pues yo dije, pero yo quiero servir a Él. Y fui dejándolos. Y mírenme, después de 20 años no muerto de hambre. Dios ha prosperado, Dios nos ha bendecido. Pero cuando uno le sigue obedeciendo la palabra de Dios. Amén. En la recesión, a muchos de ustedes ni supieron que hubo recesión, porque Dios estaban bendecidos. Pero a mí me pegó feo. Pero en ese tiempo fue un tiempo donde andaba, serví con más intensidad al Señor. Andaba predicando acá, andaba predicando allá, andaba orando acá, andaba orando por allá, por la gente. ¿Saben qué? Una vez fui a orar por alguien, o fuimos a orar por alguien. Y estábamos orando y regresé a la casa. Y me metí a la casa y empecé a contar los pennies. Empecé a contar los pennies. No llegué ni a $1. Pero bueno, no llegué ni al precio de un pan. Y le dije al Señor, Señor, yo tengo ganas de un pan. Tengo ganas, no tengo ni para un pan, comprar un pan. Suena la puerta. Mira, te traje una bolsa de pan. ¡Wow! Hey, te dejé comida. Hey, te dejé allá. Cuando tú no empiezas a servir al Señor, el Señor empieza a bendecir. Y me puedo decir, oh, eso, pero para muchos, no, tú no estás bendecido, tú estás en la miseria. No, es bendición. Porque estás dependiendo que el Señor va a ¿qué? Proveer. Amén. El Señor provee. Ahí vas a ver cuando el Señor está proveyendo. ¿Sí? Oh, yo estoy bendecido, pero cuando la cuerda está bien, está tranquilo, está todo bien acá, está bien todo allá, entonces sí estoy bendecido. Pero cuando todo no va bien, entonces algo está pasando, no estoy bendecido. Mi hermano, no necesariamente puede ser que tu balance no esté tan bueno, pero si estás bien y tienes el corazón recto delante de Dios y estás honrando, estás glorificando al Señor, entonces estás bendecido, amén. Porque va a llegar el momento que el Señor va a traer su bendición sobre tu vida. Pero sé fiel, seamos fieles al Señor. Amén. Seamos fieles a la palabra de Dios, seamos fieles a lo que Él dice, y vas a ver que el Señor nunca te va a defraudar, nunca nos va a defraudar. Siempre Él va a estar ahí. Para el momento preciso, Él va a proveer. Amén. O sea, de esa manera podemos ver la bendición de Dios. Muchos de nosotros queremos ver la bendición de Dios, no sé. Estás manejando un carro de último modelo. Y yo voy a decir, estás bendecido. Sí, pero no duermes porque no sabes, no vas a poder pagar ese carro. Porque viene el mes tras mes tras mes y yo tengo que trabajar más. Amén. Sí, amén. Y luego hiciste el presupuesto cuando tenías tiempo extra. Y cuando de repente te quitan el tiempo extra y ya se acabó la cosa. O sea, hasta para ello tienes que tener la capacidad
Proverbios 5:29. Dice, ¿quién dirá que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese ¿qué? Bien para siempre? O sea, no hay otra manera de cómo te vaya bien a ti y a tus hijos, sino simplemente es que temer a Dios y guardar ¿qué? La palabra de Dios. O sea, mi hermano, tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que vivir sabiamente, tenemos que verdaderamente guardar y caminar con el Señor. Vamos, la última escritura de Eclesiastés. Eclesiastés 8:12. ¿Listos? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El 13, y que no le irá bien al impío, ni les será prolongado los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Aquí está la gran contestación que muchos tienen. Pero ¿por qué a los no cristianos les va bien? Y a mí, que yo sigo a Dios, no me va bien, al contrario, me va todo mal. Aquí está. Dios te contesta. No necesariamente. ¿Sí? Puedan tener, pero fíjate el 13. Y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. O sea, a final de cuentas, aunque tú veas que están o tengan dinero o prosperados, como tú les quieras decir, no necesariamente quiere decir que están bendecidos, porque no temen a Dios y va a llegar el momento que todo se acaba para ellos. Al contrario, al que sirve, al que teme a Dios, aunque hay momentos que estés pasando momentos difíciles, una cosa sí te digo: Dios siempre va a estar ahí para bendecirte. El Dios siempre va a estar ahí. ¿Para qué? Para protegerte. Dios siempre va a estar ahí. ¿Qué? Para proveerte. Siempre. Siempre. Pero debemos de temer al Señor. Debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos guardar su palabra en nuestros corazones.